Buenas, buenas. En esta oportunidad estaba viendo que en internet se han estado compartiendo extractos de unos videos de una sesión de la comisión del SINART que está investigando las contrataciones del SINART y hay eh, algunos pueden decir un encontronazo, en realidad es una discusión, ¿verdad?, que se da entre la presidenta de la comisión, Vanessa Castro, Dinora Barquero, Ada Cuña y Pilar Cisneros específicamente, ¿verdad?, entre estas cuatro personas que son diputadas y miembros de la comisión. Y normalmente pues se comparte un extracto, digamos, de esas discusiones y se dejan ahí nada más, pero hay algunos puntos interesantes que analizar desde la parte comunicativa y desde la parte psicológica. La parte psicológica, la psicología, se basa mucho en los temas comunicativos y la comunicación también tiene que ver mucho con la parte psicológica. Entonces, el análisis que voy a hacer es un poquito, son unos comentarios nada más, desde la parte comunicativa, incluyendo un poco la parte psicológica y cómo interactúan estas dos cosas para poder determinar cómo podemos movernos nosotros dentro de esas situaciones y cómo entender también estos debates que se dan para no verlos únicamente como un pleito, sino también entender cómo se están gestando los aspectos comunicativos y emocionales y al mismo tiempo entender cómo podemos trasladarlos a nuestro propio círculo o nuestro propio entorno, o nuestro diario vivir. Ok, entonces voy a compartir este video. Ok, lo voy a agarrar de la cuenta de Guillermo Carvajal Alvarado. Bueno, obviamente esto es público, ¿verdad? Ya se subió. Evidentemente, pues en el video le ponen este título, pero vamos a analizar lo que acabo de mencionar. Entonces, comenzamos. Aclarar, porque realmente cuando Señora Presidenta, yo había solicitado un receso por el y orden, no, perdón, no, ¿se no, acuerda del receso que yo le solicité? No se puede salir si uno de nosotros... Hasta aquí todo es como algo muy de trámite, muy normal. Transcurre la comisión, ¿verdad? Y la diputada Acuña solicita o le recuerda a la presidenta de que le había solicitado hacer un receso para, para algo, o sea, hacer un receso en la sesión. eh, estamos haciendo quórum, somos 4 nada más y yo le pedí el receso, salió Ariel, tuvo que volver a ingresar y yo le pedí a la señora de servicios técnicos que me ayudara. no le Y entendí, perdón. entonces, Ajá. sí, Entonces, hasta este momento parece que todo está claro, ¿verdad? Parece que todo está claro. En algún momento ella quiso salir, la diputada Acuña quiso salir. Aparentemente, Servicios Técnicos, que es una persona que se encarga de que la parte técnica de la conducción de la asamblea se lleve correctamente, le indica a la diputada Acuña de que no puede salir. Entonces, ¿por qué? Porque en estas comisiones se necesitan, creo, si no me equivoco, cuatro personas de los titulares, digamos, de esa comisión que estén presentes para hacer quórum, es decir, el mínimo necesario de personas para poder llevar a cabo la comisión y tomar decisiones. Aunque hay otros diputados presentes, son como invitados y no hacen quórum, no se toman como titulares para eso, ¿verdad? Entonces, parece que en algún momento la diputada Acuña le solicitó permiso a la presidenta de la comisión, Vanessa Castro, para poder salir, algo totalmente normal. se necesitaba unos Ok, 4 minutos nada de más. receso, Sí, de receso. pero antes. Ok, de diputada ignora por el orden, ya voy a resolver. Ajá. Señora Presidenta, yo pienso que esto es algo que tenemos que parar. Ok, entonces, ¿qué sucede? Aparentemente, ya la presidenta, que es Vanessa Castro, dice, está bien, estamos de acuerdo, vamos a darle el receso para que la diputada Acuña pueda salir. Pero antes de que la diputada Acuña salga, la diputada Dinora Barquero pide la palabra y comienza a hacer un comentario que lo vamos a escuchar completo.
la compañera Vamos a retroceder un poco. Antes. Ok, Ok. la diputada ignora por el orden, ya voy a resolver. Ajá. Señora presidenta, yo pienso que esto es algo que tenemos que parar. La compañera de servicios técnicos, todo el respeto y la experiencia que ella tiene para darnos y evacuarnos consultas, no es la persona que lleva la lista aquí. Así es que, por favor, yo pienso que aquí la compañera de servicios técnicos está para evacuar consultas cuando algún diputado Ok. lo solicite y cuando la presidencia sí lo autorice. Ni siquiera es que yo como diputada le voy a hacer una consulta a la señora o a quien esté en servicios técnicos y de una vez me lo va a contestar. Es la presidenta quien tiene que autorizar esa, lo que pasa es que es evidente que seguimos mostrando la ignorancia del reglamento. Hasta antes de la frase, es evidente que seguimos demostrando la ignorancia del reglamento. Hasta antes de eso, se podría tomar que es algo como aclaratorio. De repente que parte justamente de ignorar la situación que se había dado anteriormente y es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es el permiso no se le pide a servicios técnicos, sino a la presidencia. Se lo está diciendo la secretaria a la presidencia. O sea, le está indicando cómo es que se debe llevar a cabo el proceso. Hasta ahí, de repente, todo normal. ¿Por qué? Porque si no se tiene conocimiento de lo que pasó anteriormente, entonces muchos emitimos opiniones sin saber el contexto, justamente, ¿verdad? Pero cuando habla de la ignorancia que se sigue manifestando o evidenciando, no me recuerdo el término, la ignorancia del reglamento, entonces ya el comentario toma otro matiz en ese momento. Efectivamente, sin embargo, están solicitando, efectivamente tiene razón la señora secretaria, pero doña Ada, usted va a solicitar un receso. Ok, entonces vamos a decretar un receso de Sí, hasta pero antes 4 quisiera hacer una minutos. aclaración. Ok. El receso ya se estaba decretando anteriormente. Cuando la diputada Barquero hace el comentario, la diputada Acuña, que ya se había dispuesto a salir, regresa, ¿verdad? Y cuando regresa, escucha el comentario y pide la palabra. Entonces, vamos a analizar primero ese comentario, es decir, se sigue evidenciando, palabras más, palabras menos, la ignorancia del reglamento. En algunos casos se puede definir como un comentario, el comentario pasivo-agresivo. ¿Qué es eso? Vean, según la Universidad de La Rioja en Argentina y una revista que ellos tienen, ellos la definen, ¿verdad? Dice que durante mucho tiempo la personalidad pasivo-agresiva fue calificada como un trastorno de personalidad. En la actualidad se considera un tipo de personalidad negativista. Vamos a definirlo. Hablamos de un patrón conductual cuya característica principal es la expresión de los sentimientos negativos de una forma indirecta. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de un lenguaje agresivo, de repente hablamos de los gritos, las agresiones, los insultos, las desaprobaciones. Pero cuando se habla de pasivo-agresivo es hablarlo de manera indirecta o de manera tranquila, pero el fondo del mensaje tiene una lanza, una flecha, una espina, una puya. ¿Ok? Una persona pasivo-agresiva, aquí habla de las personas, no estoy hablando ahora del comentario, está hablando de la definición. Puede aceptar la sugerencia de su interlocutor y hacerle caso, incluso con una sonrisa. Sin embargo, en lugar de hacer lo que le han solicitado, actuará de forma y acabará boicoteando la petición. Esto es ya otra esfera, ¿verdad? O sea, cuando uno le dice a una persona que tiene que hacer algo, la otra persona no está de acuerdo, lo acepta con una sonrisa, pero después toma actitudes que no debe tomar, repito, no aplica a este caso. ¿Ok? Entonces, cuando se hace el comentario del tema de servicios técnicos, puede tomarse como un comentario justamente técnico. ¿Ok? Es decir, no se le pide permiso a servicios técnicos, sino a la presidencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero el decir que se evidencia que, no, que la ignorancia o em, el no conocimiento del reglamento, entonces ya está haciendo una alusión directa o indirecta a la diputada Ada Cuña que reacciona en ese momento. Entonces, por el orden, Sí, 2 gracias por minutos. el orden.
Para aclararle a la diputada, porque veo que la lengua no tiene hueso y habla lo que no sabe, quiero aclarar, ruego, no, compañera, y también, o sea, yo también pido respeto, porque Sí. yo les voy a decir una cosa, ella está A ver. asumiendo cosas que yo no he dicho. La señorita de servicios técnicos, Ok, entonces, aquí vamos a anotar dos cosas. Primero, la diputada Acuña obviamente hace uso de la palabra, ¿ok? Hace uso de la palabra, pide la palabra, pero hay una situación muy particular y es que evidentemente está molesta, ¿verdad? Es decir, en ella habla la emoción, pero también la razón que ella considera que tiene sobre las cosas. Y muchos a veces tenemos la razón en lo que queremos, en lo que está sucediendo, pero en ocasiones hace falta canalizarlo un poquito de tal manera en que se pueda expresar de manera más clara, minimizando el impacto de la emoción. Sin embargo, somos seres humanos. Entonces, el ser humano es emocional. Y efectivamente, cuando yo me siento atacado o aludido, voy a reaccionar de alguna manera. Y esa manera es justamente decir lo que dice la diputada Acuña. La lengua no tiene hueso, es decir, como entendería yo que ese dicho significa algo así como que eh, hablamos libremente, ¿verdad? O no tenemos recato o no tenemos miramientos o filtro, ¿verdad? A la hora de decir las cosas, entendería yo, ¿verdad? Como que es muy flexible. Una lengua con hueso debe ser una cosa muy estática, ¿verdad? Entonces, hace el comentario, de repente no es el más adecuado, pero al mismo tiempo está en una sintonía muy similar al comentario que hizo la diputada Barquero sobre la ignorancia del reglamento, porque hace una alusión directa a la otra persona. ¿Ok? Bueno, indirecta, directa, porque evidentemente no se está refiriendo a ninguna otra persona. ¿Ok? Y curioso es que el señor que está ahí atrás se queda mirando como diciendo seguramente ya viene un nuevo encontronazo. Pero, em, ¿qué es lo que sucede? Que la presidenta, Vanessa Castro, indica de que con respeto, ok, de repente el lanzar una frase coloquial, como que la lengua no tiene hueso, y decir que se ignora el reglamento, si lo que estamos pidiendo es un ambiente sano y pacífico, a nivel de moderación se le debería pedir a las dos partes. ¿Para qué? Para evitar conflictos, en este caso, muy probablemente innecesarios, más tomando en cuenta de que cada minuto que pasa ahí en el plenario y en las comisiones de la Asamblea Legislativa, pues es dinero lo que cuesta, ¿verdad? Cada instante, cada segundo, cada minuto. Entonces vamos a escuchar. técnicos me paró a mí cuando yo iba para afuera y me aclaró que no había quórum. Por eso me acerqué a usted, señora presidenta, y le pedí que por favor me dieran un receso. Cuando el compañero salió y somos 4 compañeros, entonces se pierde el quórum y aquí seguimos en la sesión. Por eso solicité que lo llamaran. Pero ¿por qué dicen cosas que no son? Yo Ok, entonces la diputada Acuña explica qué fue lo que sucedió. Ella iba a salir, Servicios Técnicos le dijo no puede salir porque se rompe el quórum, entonces ella le pide, aparentemente, según lo que indica, le pide un receso, un permiso de receso a la presidencia. No sabemos si lo entendió bien o no, eso es un tema ya propiamente de comunicación entre ambas partes. Y em, cuando ella hace referencia al receso, al inicio del video, es justamente haciendo referencia a lo que había sucedido, que es lo que acaba de relatar. Yo no le he pedido criterio a la señora de servicios técnicos, pero aquí la diputada habla por hablar y eso ya es hora de que ya nos respeten a nosotros como diputadas también. Entonces, ¿qué pasa cuando ella dice la diputada habla por hablar? Lo que está diciendo es que si había un contexto, si había una situación que de repente no se expresó bien en el primer momento, cuando uno no está claro qué está pasando, en lugar de lanzar un juicio, por ejemplo, decir de que hay ignorancia en el reglamento, uno debe preguntar. O sea, en la vida diaria nos pasa. Hay algo que no entendemos y en vez de juzgar, mejor preguntamos. ¿Por qué está pasando esto? Alguien hace la aclaración,
parte sin novedad, seguimos para adelante. ¿Ok? Sigo insistiendo y viendo de que hay un tema de factor emocional, ¿verdad? Que entra ahí a jugar. Sin embargo, no se puede juzgar a la gente por tener emociones o por manifestarlas de alguna manera en un momento que se sienta aludido o enfrentado. Diputada Pilar, hasta por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. La verdad es que no estaba extrañando para nada la presencia de la diputada absolutamente irrespetuosa. Vean, compañero, doña pero, Pilar, a ver, perdón, déjeme dar su pero opinión. es que yo quisiera que, a Sí, ver, señora. porque hemos tenido bastante armonía en la comisión Sí. y hay mucho trabajo por delante. Bastante armonía, Ajá, salvo entonces yo cuando les ruego interviene. que cosas personales Señora, no. me está dando 2 minutos. Sí, Por el señora, orden. pero por Gracias. el orden tiene que ser Gracias. aspectos. Sí, señora, pero a ver. Corre el tiempo reglamentario. Sí. Tienen que, porque no hemos declarado los 4 minutos. Ok. Evidentemente, veamos este lenguaje no verbal. La presidenta de la comisión, Vanessa Castro, entra como en un estado, vamos a decirlo, como de molestia o frustración. Frustración en el sentido de que de ahí las cosas no están saliendo como uno espera que salgan y evidentemente eso causa molestia, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ver este gesto que hace. Porque no hemos declarado los 4 minutos. Corre el tiempo reglamentario al... Ok, el lenguaje no verbal es sumamente rico porque toca, no golpea, toca el escritorio, lanza un suspiro y dice, bueno, tengo que manejar esto, ¿verdad? Pero ahí vemos que la diputada Pilar Cisneros califica de irrespetuosa la actitud, la acción o a la diputada Dinora Barquero, que es un calificativo fuerte, pero que es un calificativo definitorio, ¿ok? Que ayuda a una discusión un poco más tranquila, probablemente no, pero ya está caldeada, ¿ok? Ya se caldearon los ánimos. Entonces, está dentro de esa línea. Sin embargo, la diputada, la presidenta, Vanessa Castro, le pide respeto, o sea, le pide respeto a la diputada Dinora Barquero, perdón, a la diputada Ada Cuña, cuando dice que la lengua no tiene hueso, le pide respeto a la diputada Pilar Cisneros cuando lanza un adjetivo calificativo, que es irrespetuosa, pero no pide respeto a el comentario de la diputada Dinora Barquero, que fue el detonante de la discusión como tal. En realidad, la discusión comienza cuando la diputada Dinora Barquero indica de que hay una ignorancia en el reglamento, cuando era un malentendido hasta ese momento. No era una ignorancia en el reglamento, era una ignorancia de la situación y todos somos ignorantes de cosas que no sabemos. Entonces, una ignorancia de la situación que desencadenaba justamente un comentario pullante, ¿verdad? El comentario como tal pasivo-agresivo que obviamente tiene contexto y trae mucha cola. ¿Por qué? Porque en esta interacción entre las diputadas Ada Cuña, Pilar Cisneros y Dinora Barquero, han habido no uno, ni dos, ni 10, ni 20, ni 100, creo que muchos más encontronazos desde que la Asamblea Legislativa se conformó hace como 2 años que iniciaron justamente sus, sus trabajos a nivel legislativo. Entonces, em, ya lleva camino y la diputada Vanessa Castro, la presidenta de la comisión, indica de que los asuntos personales, pero es que esos asuntos personales se evidencian también en el comentario de la diputada Dinora Barquero. Entonces, la cancha se marca para que todas la vean igual, no puede haber un daltonismo selectivo, en el sentido de que estas reglas de convivencia deben estar claras tanto para las dos diputadas oficialistas, en este caso, ¿verdad? Que van a utilizar el término, y para la diputada que está a su derecha, que es la secretaria. Es decir, Ada Cuña, Pilar Cisneros y
Dinora Barquero. O sea, la cancha, si se quiere tener una convivencia armoniosa, se tiene que evitar justamente comentarios o circunstancias que llamen al conflicto. Y si nos basamos en eso, el conflicto inició con el comentario final de la intervención de la diputada Dinora Borquero al momento de decir que hay una ignorancia del reglamento. ¿Ok? Y efectivamente, en ese momento ya no están en comisión, porque como la diputada Ada Cuña se levantó y se fue al receso, ya no están los 4 titulares que tienen que estar, entonces no están en el tiempo reglamentario, no están no, eso no está quedando en actas, eso no hay quórum en ese momento, sino que se transforma ya en una discusión entre personas, entre diputados nada más. A ver, pero Salir usted me había dado la palabra por el diputada. orden y me la Sí, está a quitando, ver, señora por presidente. favor, por favor. Ok, Ok. regálenme un minutito. A ver, Yo la pedí salió antes, doña la pedí antes de Pilar. que Ada A saliera. ver, les pido, a ver, Ajá. les ruego, compañeros, Ujú. está corriendo el tiempo reglamentario porque no tenemos quórum, porque salió doña Ada, porque doña Pilar no hace quórum, ¿ok? Ni tampoco doña Andrea hace quórum. Entonces tenemos súper limitado, solo estamos 1, 2, 3, 4 personas. Sí, señora, Entonces, pero yo tenemos le que pedí, traer a doña Ada. yo le pedí Bueno, pero le estamos pedí, hablando. Veamos que el lenguaje no verbal también evidencia o llama a la acción y la reacción de otras partes. En el caso del comentario, ¿verdad?, que hace la presidenta explicándole a la diputada Pilar Cisneros por qué en ese momento no hay quórum, por qué el tiempo está corriendo, pero es que eso no queda en actas y todo ese tema, es porque la diputada Acuña sale, se rompe el quórum, ¿verdad? Y sí, en efecto, la diputada Pilar Cisneros pide la palabra por el orden, pero en ese momento se va la diputada Acuña. Entonces es también un tema de aclarar y de entendernos entre todos, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto que hay en ese momento? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Ok? Pero las actitudes, por ejemplo, el lenguaje no verbal, apoyarme sobre el brazo, ¿verdad? Incluso, vamos a ver, la aquí se palabra. ve. Yo le pedí Bueno, pero le estamos pedí hablando. la palabra. Era doña Ada. Yo le pedí. Veamos cómo se deja caer el brazo. Esas son las demostraciones no verbales de cómo nuestras actitudes demuestran un mensaje, dan un mensaje. El 80% de un mensaje es no verbal. El 20% son las palabras. ¿Ok? Desde la comunicación, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros dejamos caer el brazo sobre ¿cómo se llama? El escritorio, no tiene que ser un manotazo violento, solamente lo dejamos caer en señal de enojo, en señal de frustración, en señal de impotencia, ¿verdad? La persona es la que define qué tipo de emoción es, pero eso está transmitiendo algo al otro lado. Y eso es inevitable. Bueno, pero Le estamos pedí hablando. la palabra por el orden Porque- antes de que doña Ada saliera y usted me la pero, concedió a ver, y luego me interrumpe. Sí, doña No hay Pilar, quórum. pero perdón, a ver, doña Pilar, le explico. O sea, en el momento en que sale la compañera es como en el plenario. En el momento que nos quedamos sin quórum, yo digo corre el tiempo reglamentario. Señora, porque ella no hubiera tenemos salido si quórum. usted no me interrumpe con los 2 minutos que me dio. No, doña Entonces, Pilar, a pero ver, yo se lo di, pero tengo que interrumpirla. bueno, Tengo cuando que entre, por interrumpirla. favor, me da De los 2 todas minutos. maneras, Gracias, señora, estamos gracias, muy amable. Exacto, exacto. Se lo Entonces aquí al final llegan pues a la conclusión, sí, o sea, se rompió el quórum, eso es una situación circunstancial, no tiene que ser un problema, o sea, el enojo no tiene que mediar acá. Y me refiero al enojo que demuestra evidentemente en su lenguaje no verbal la diputada Dinora Barquero. Es un tema que hay que aclararle a la diputada Pilar Cisneros y lo está tratando de hacer la presidenta Vanessa Castro, ¿verdad? Eso es algo normal, es un proceso normal de comunicación. ¿Qué pasa? De que de repente, y no es una crítica, solamente una observación, que de repente la presidenta
tenía que haber indicado desde el momento en el que la diputada Acuña se levanta, decir, en este momento estamos sin quórum, ¿verdad? Vamos a esperar que regrese la diputada Ada Acuña para retomar y seguir con la discusión, ¿verdad? Y de esa manera, pues nada más se espera, como fue la conclusión, que la diputada Pilar dijo, "Ah, ok, entonces me espero que llegue y me da los 2 minutos de la participación por el orden". Los doy, porque de todas maneras estamos hablando fuera de actas. Establecido el quórum, entonces le continúa los 2 minutos de la compañera Pilar. Gracias, señora Presidente. Vea, yo pertenezco a 5 comisiones legislativas y francamente en todas viera con qué armonía se trabaja, salvo cuando hay diputados que se dedican a insultar al resto. Esa diputada siempre tiene en su boca la ofensa, decirnos ignorantes, decirnos que no conocemos el reglamento. En ninguna otra comisión ni nos dicen eso, ni hay ninguna necesidad de decirlo. Y yo espero, señora Presidente, que usted mantenga el orden y el respeto en esta comisión. Solo en esta sesión ya lo he dicho 3 veces. 3 veces. Así que usted tiene que poner el orden y tiene que poner el respeto que nos merecemos las diputadas oficialistas. Muchas gracias. Ahí se va a hablar de que el tema de que no importa si son diputadas oficialistas o no, pero no hay que sacar de contexto las cosas, porque evidentemente las dos diputadas oficialistas son la diputada Acuña y la diputada Pilar Cisneros, y los comentarios de la diputada Dinora Barquero iban dirigidas hacia ellas. Entonces, era referirse a una población y no refiriéndose a un estatus superior o diferente. ¿Ok? Y por otro lado, el comentario de la diputada Pilar Cisneros es un comentario tranquilo, estructurado, pero al mismo tiempo es directo, ¿verdad? O sea, tranquilo, estructurado y directo. Y hace alusión exacta y específicamente a lo que origina la discusión. O sea, el video dura 9 minutos 19, póngale que sean 10 minutos. Son 10 minutos perdidos en una discusión que se pudo haber evitado total y completamente si no se hubiera, si no hubiera un detonante, un comentario que de repente no iba al caso, sencillamente se hubiera lanzado una pregunta que por qué se le hizo la consulta a la encargada de servicios técnicos o la muchacha de servicios técnicos o señora, y se hubiera aclarado inmediatamente la situación, parte sin novedad, ya en este momento hubieran retomado el diálogo, el interrogatorio que le estaban haciendo al presidente del SINART. Pero evidentemente la política es un pulso, ¿verdad? Pero la política, y esto es un comentario muy personal, la política debería ser el trabajo de ciertas personas que tienen la privilegiada oportunidad de llegar a hacer cosas por el pueblo, por un país. Ojalá de ponerse de acuerdo para llevar a cabo esas cosas. Pero la política también se ha convertido, y en muchos países, en un pulso de poder. El poder es responsabilidad, ¿ok? Pero pelear por el poder deja el tema de la responsabilidad totalmente a otro lado, ¿verdad? Y aquí hablo muy en general, muy en general. ¿Por qué? Porque entonces se ven como fronteras enemigas ambas partes, o al menos una de las partes lo ve así y ataca a otro lado. Ataca al otro lado, ¿para qué? Para bajarle la moral, para disminuirlo, para, no sé, evidenciar ante la población de que las cosas se están yendo mal o se quieren o se están haciendo mal, y la otra parte va a tratar de defender su propio argumento. Entonces, cuando se pierde esa perspectiva, de una o de las dos partes, evidentemente hay un problema hay un impas en el avance de las cosas que son realmente más importantes. ¿Ok? Y yo personalmente considero de que las comisiones deberían enfocarse en cómo, en las comisiones en la Asamblea Legislativa deberían enfocarse en cómo preparar proyectos de ley productivos que se lleven al plenario y que se aprueben. Pero hacer investigaciones y todo eso, de repente,
Yo me imagino que sí. O sea, si no fuera así, pues no lo harían. Pero es una labor constitucional que ellos tienen y está muy bien, está muy bien. Pero lo que un pueblo, un país, en cualquier parte del mundo, lo que necesita son mejores leyes. Ni siquiera más, sino mejores leyes. Doña Pilar, yo le pido sí a usted, vamos a ver, porque yo he mantenido el orden y el respeto de esta comisión en todo momento, ¿ok? Entonces sí le ruego que tampoco me haga ver como que no lo he hecho. O sea, hemos estado en bastante armonía en esta comisión de SINAR, en bastante armonía. Así que yo les pido a ambas compañeras, a todos les pido que nos mantengamos estrictamente en el tema que nos ocupa, porque Muy bien. Primero, el tema de la armonía, yo personalmente veo casi todas, trato de ver todas por mi trabajo, trato de ver todas las sesiones de, de este tipo, ¿verdad? De las comisiones, etcétera. Y puedo dar fe de que armonía como tal, armonía armonía igual, cero conflicto, no. ¿Verdad? Siempre hay discusiones entre diputados, se hacen comentarios, se hace pulso político entre diferentes diputados, han habido discusiones, hay que ver solamente las sesiones de las comisiones, ¿verdad? De esta comisión específicamente, o la de partidos políticos, pero vamos a centrarnos en esta. En esta específicamente han habido varias discusiones entre diputados, debates, pulsos, etcétera. ¿Ok? Concretamente entre la diputada Dinora Barquero y la diputada Ada Cuña. Hay una situación ahí. Ahora, la diputada y presidenta Vanessa Castro dice de que ha habido armonía. Personalmente discrepo en eso por justamente lo que se ha observado en todas las sesiones de esta comisión. ¿Ok? Por otro lado, le pide respeto a Ada Cuña y a Pilar Cisneros. Yo personalmente no considero que haya habido una falta de respeto. De repente, el comentario de la lengua no tiene hueso estuvo así como en la línea, ¿verdad? Pero uno tiene que entender las frases y las comunicaciones de las personas de acuerdo al contexto también. Y si le están diciendo que está ignorando el reglamento y de repente eso no es así, sino que la circunstancia fue otra, entonces la reacción natural es esa y ahí es donde la presidencia, en este caso, que maneja el debate, debe frenar para evitar que eso se vaya más, aclarar cómo fueron las cosas o pedir una aclaración de cómo fueron las cosas, matar el tema y seguir adelante. ¿Ok? Entonces, cuando le pide justamente respeto a Ada Cuña y a Pilar Cisneros y a todos en general, por un tema de igualdad, debía habérselo dicho a Ada Cuña, a Pilar Cisneros y a Dinora Barquero. ¿Por qué? Porque el encontronazo, si lo quiere llamar así, el debate, el desacuerdo, el problema o la discusión era entre Dinora Barquero, Ada Cuña y Pilar Cisneros. ¿Ok? Tiene que ser igualitario, porque no se puede dejar de lado de que el la discusión comenzó justamente por el comentario que hizo Dinora Barquero, ignorando lo que había pasado anteriormente. tenemos un señor aquí y hay que aprovecharlo al máximo, porque tenemos dudas. Diputada Dignora, hasta por 2 minutos. Compañeros de la comisión, yo creo que aquí está clarísimo cómo ha trabajado esta comisión. Y no es que sea de alguna diputación de esta comisión las incomodidades, perdóneme. Es que aquí hay diputaciones que tienen problemas hasta dentro de sus mismas fracciones. Justamente antes de este comentario, la presidenta Vanessa Castro dijo no traer otros temas, palabras más, palabras menos, no traer otros temas a la comisión que había estado en armonía. Yo discrepo en eso, ¿ok? Además, difícilmente una comisión política entre diputados va a estar en armonía, siempre van a haber roces y encontronazos. Pero aquí hasta este momento en el comentario de Nora Barquero hay dos aspectos. Uno,
hay diputaciones o se refiere a diputaciones en tercera persona refiriéndose a ella, de que no hay incomodidades, entiendo yo. Y el punto número dos es que hace alusión justamente a problemas o situaciones que hay a lo interno del partido de gobierno, ¿verdad? Donde están Ada Cuña y Pilar Cisneros. Sin embargo, si nos metemos a hablar de eso, primero que todo, todos los partidos tienen disputas internas. ¿Ok? No hace mucho, o en esos días justamente, estaban anunciando la candidatura de Rodrigo Arias para la presidencia del Congreso, ahora en un mes y pico, ¿verdad? Y justamente salió el diputado Gilbert Jiménez diciendo que si no le alcanzaban los votos, él también quería. O sea, el diputado Gilbert Jiménez también quiere ser candidato a la presidencia del Congreso, pero se estaba anunciando justamente de que el candidato iba a ser Rodrigo Arias. Entonces, también hay una situación interna normal, como en cualquier otro partido, y otras que de repente ni nos enteramos, pero que pueden tener ahí sus discusiones internas. Sin embargo, ya ese tema no viene al caso, ¿ok? Ese tema completamente no viene al caso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere, de alguna manera, enfrentar a la otra parte y comienza a hacer uso de situaciones y temas ni siquiera conexos, sino de otra esfera, lo que quiero es reunir los suficientes argumentos como para, de alguna manera, demeritar o someter a la otra parte. Desde la parte comunicativa, eso es así. Y aquí venir a hablar de diputados oficialistas, aquí todos los diputados son iguales, de cualquier partido. Aquí no vengan a impresionar con decir que los diputados oficialistas, porque aquí es otro poder de la República y el oficialismo no cuenta. Estamos de acuerdo que la Asamblea Legislativa es otro poder de la República, el oficialismo no cuenta. No es que no cuenta, sino que no tiene un valor agregado, un valor adicional. Creo que sería la frase más correcta. Sin embargo, cuando ellas se refirieron, cuando Pilar Cisneros o Ada Cuña, no recuerdo cuál fue, se refiere a diputados oficialistas, se estaba refiriendo directa y específicamente a ellas dos en el tema del manejo del respeto. ¿Ok? Se habla mucho del respeto, pero ¿qué es el respeto? Pues dirigirse de manera correcta hacia otra persona sin hacer alusión directa o indirecta a un tipo de agresión, ¿verdad? Verbal e incluso no verbal que pudiera dañar la honra o la imagen de la otra persona o incluso hacer sentir incómoda a la otra persona. Eso es el respeto, evitar justamente esas situaciones. Aquí todos son diputados y todos tienen exactamente Por el la orden. misma, todos tienen exactamente la misma condición. Pero es claro que esto se distorsiona cuando se hacen presentes algunas diputaciones. Vamos a escuchar bien eso último que dijo la diputada Dino. Pero es claro que esto se distorsiona cuando se hacen presentes algunas diputaciones. Entonces, lo que está diciendo es de que todo este problema se da porque está Pilar Cisneros ahí. Porque Pilar Cisneros no es miembro de esa comisión, sino que está como diputada invitada, ¿ok? Que tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, hay dos temitas acá. Uno, hace alusión a problemas personales que evidentemente tienen estas dos diputadas, Pilar Cisneros y Dinora Barquero, porque son dos alfas, ¿verdad? Y además de eso, pues tienen posiciones muy distintas en cuanto a muchas cosas. Eso es por un lado. Y por otro lado, muy importante, es que el tono en el que habla Dinora Barquero, la lentitud, el ritmo, el tono y la impersonalidad, o sea, hablar como siempre en tercera persona, justamente entra o se podría englobar en lo que se hablaba justamente del lenguaje pasivo-agresivo, ¿ok? Y no es que le esté diciendo o que esté diciendo que la diputada Dinora Barquero sea una persona pasivo-agresiva, no,
Pero el comentario como tal tiene todas las características. Es indirecto, no confronta directamente, pero causa un efecto. ¿Ok? Y el efecto, vamos al otro lado, la diputada Acuña en su lenguaje no verbal demuestra molestia. Entonces, ¿qué es lo que busca un comentario pasivo-agresivo? Decir algo no agresivo 100%, pero causar mella en la otra parte para causar algún tipo de desestabilización emocional y evidenciar y señalar ese enojo o esa emoción de la otra parte como algo negativo, cuando también el comentario pasivo-agresivo es un motivante de eso. ¿Ok? Es como que un país comienza a hacer ensayos nucleares o armamentísticos en su propio territorio, teniendo problemas expresos y conocidos con otro país. ¿Ok? Y ese otro país es vecino, y entonces el otro país vecino se alarma, se enoja, pega, ¿cómo se llama? Reacciones, ¿verdad? Emotivas fuertes. ¿Por qué? Porque siente de que le están haciendo un reto, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que evidentemente, cuando pasan este tipo de situaciones, el primer país que provocó al segundo va a decir, yo no hice nada. ¿Por qué están así? ¿Por qué brincan si uso los aparejos? Entonces, los comentarios pasivo-agresivos tienden a apoyar, a punzar a la otra parte para buscar desestabilización. Eso es así, hablando en terreno laboratorio. Eso es lo que busca, ¿ok? Y muchas veces se logra, ¿ok? Muchas veces se logra. Es una actitud muy bien calculada. Muchas veces se logra. No se puede culpar a la otra parte, pero sí se podría dominar eso justamente para tener la mayor frialdad posible y causar justamente la retribución del caso. Diputada Ada, hasta por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Insisto, yo le pido respeto. Nosotros como diputados también contamos. En esta comisión tenemos voz, tenemos voto. Por lo tanto, pedimos respeto. Respeto. Yo en ningún momento he hecho ningún comentario afectando a la señora. Ella hace un comentario de algo que esa persona que está ahí, que es la muchacha de servicios técnicos, hizo una observación. Entonces, se pone a decir lo que no es, pero yo les pido, por favor, que mantengamos el respeto. Y creo que lamentablemente se repiten las mismas personas que no respetan. Eso es todo. La diputada Acuña, antes de su intervención, se demuestra bastante enojada, su lenguaje no verbal lo hace, lo trata de controlar para hacer un comentario estructurado, claro y directo, con vehemencia. Y la vehemencia no está mal. 2 rayitas más y es violencia. Pero la vehemencia como tal no está mal, es ser contundente, ¿ok? Y el ser contundente a veces es necesario. Y justamente está yendo en la misma línea de la petición de respeto que tanto ha pedido la presidenta de la comisión. Entonces está tratando de hablar en el mismo lenguaje con la presidenta de la comisión, tratando de evidenciar los hechos como sucedieron. Por el orden, diputado Ariel. Sí, y solamente una cosa que se me había olvidado ahí es que de repente el comentario de la diputada Acuña, que acaba de decir, podría eventualmente haberlo estructurado un poquito mejor. Ahí es donde la parte emocional a veces nos traba en la estructuración. ¿Por qué? Porque de repente, obviamente desde afuera y en frío, uno dice, ok, ¿qué le hubiera dicho? Bueno, vamos a aclarar. Yo iba a salir, me encontré o me topó la muchacha de servicios técnicos, me dijo que no podía salir. Yo me acerqué a usted y le pedí, o le dije a usted y le pedí un receso. De repente usted no me entendió, no hay problema, ¿ok? Y cuando yo me refiero a que había hablado con la muchacha de servicios técnicos, era justamente a que ella me detuvo y yo hablé con usted y ella me explicó por qué yo no podía salir porque rompí el quórum. Y eso no es ignorancia del reglamento. Por lo tanto,
hacer alusión a que yo ignoro el reglamento, o sea, estoy hablando como si fuera la diputada Acuña, es algo que no corresponde, que no aplica, que no es adecuado y por lo tanto yo necesito que el tema del respeto sea algo que se aplique para que evitar ese tipo de situaciones. Algo por el estilo, más diplomacia, pero evidentemente en el momento uno no lo piensa así, uno debería ir con el tiempo desarrollando la capacidad de poder mirar fríamente, como decía el maestro Miyagi siempre en Karate Kid, póngase sobre el tronco, ¿verdad? Y que nada lo inmute, ¿verdad? Ni lo bueno ni lo malo. Trata de tener mente fría, visión clara y poder responder lo más constructivamente. Aún así, la diputada lo hizo lo mejor posible. Tratar de aclarar la situación, hablar con vehemencia y tratar de explicar qué fue lo que sucedió realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. No, yo quería llamar a que tal vez podamos continuar con las intervenciones, Esa es la parte final y con eso termino también. las preguntas, sí hacer un llamado al ejercicio, yo creo, consciente de la inteligencia emocional, ¿verdad? No da, el debate político no da como para que en algunos momentos caigamos en exabruptos y demás. Yo el otro día veía en el plenario a don David cuando hizo tirado el micrófono, ahorita había doña Ada que también por el enojo hizo tirado el micrófono. Y tengamos un poco de cautela, ¿verdad? Porque si no, estamos a los pasos de que cada vez aquí suban los tonos y yo creo que no estamos en un espacio, no estamos en un espacio, nuevamente, no estamos en un espacio en el que Sí. me parece a mí que el debate político y la discusión debamos llevarlo a ese grado mm, de espacios en los que se carece tal vez el decoro que se necesita en esta Asamblea Legislativa. Entonces, además hacer un uso responsable del equipo, ¿verdad? Porque cuando uno hace tirados los micrófonos, yo creo que al final es un equipo que también tenemos que cuidar, ¿verdad? Y eso no quería dejarlo pasar inadvertido, quería tal vez señalarlo. Gracias, Muchas gracias, señor. Ok, y con esto cierro. Ve, estoy y no estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Ariel Robles, si no me equivoco, ¿verdad? Ariel Robles. Estoy de acuerdo porque el tema de la inteligencia emocional es muy importante, sí, totalmente de acuerdo. Pero él se dirige únicamente a la diputada Ada Acuña y de repente, a la diputada Pilar Cisneros. Sin embargo, ¿y por qué digo eso? Porque hace referencia a lo del micrófono con la diputada Ada Acuña. Sin embargo, la inteligencia emocional, según el Centro Europeo de Posgrados en Psicología, dice que la inteligencia emocional alude a la capacidad de identificar, diferenciar y comprender las emociones de otros y las de sí mismo. Es además la facultad de gestionar apropiadamente las emociones propias. Y de repente, esto se le aplica, pues sí, a la diputada Acuña, quizá a la diputada Pilar Cisneros, pero también inevitablemente a la diputada Dinora Barquero. Y si la diputada Vanessa Castro quiere echar algo para su saco, pues también podría ser decisión de ella. Pero aquí el problema, el encontronazo, fue justamente a raíz, primero, de un malentendido, segundo, de un comentario que no aplicaba y tercero, de la conducción de ese debate que se salió completamente de control. ¿Ok? Y nada más para terminar. Algunas características de la inteligencia emocional: reconocer las emociones propias, diferenciar las emociones que se perciben, ¿verdad? O sea, saber qué emoción estoy percibiendo en el momento, definirlas, porque a veces pensamos de que hay como 5 emociones y hay como 200. Entender los sentimientos propios y los de los demás, ¿ok? Que eso, cada uno juzgue si eso estuvo presente o no en toda esa discusión, ¿ok? No voy a referirme a una parte, sino en toda la discusión. Gestionar las emociones, estabilizar las emociones, mirar en el interior propio para reflexionar en profundidad sobre las ideas y los sentimientos que se tienen en un momento dado. O sea, si nos ponemos a pensar, sí, el comentario del diputado Ariel Robles, perdón, es muy correcto, pero al mismo tiempo aplica para todos y para todas. ¿Ok?
Y lo del uso del equipo, evidentemente, es algo muy cierto. Pero la inteligencia emocional se tiene que evidenciar en todas las partes. Y si se quiere ser conciliador y retomar el tema propio de esa sesión, entonces se debe enfocar desde la parte estrictamente objetiva y decirle a cada parte qué es lo que se debe mejorar, cuáles son las oportunidades de mejora. Se hizo más largo el análisis. Muchas gracias. Que esté muy bien.